quiero pedirle que por favor abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo número 23. Vamos a leer los 6 versículos de ese capítulo. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad, el privilegio de estar en este lugar para adorar tu santo nombre, pero también para escuchar tu consejo. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para asimilar tu verdad, para ser transformados por ella y así ser luz a todas las familias de la tierra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es el consejo divino y perfecto que transforma nuestras vidas y nos guía por sendas seguras. Gracias por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es muy parecido al título que tiene el capítulo 23 en el libro de los Salmos. El buen pastor. El salmista en el capítulo número 23 se está refiriendo, por supuesto, a Dios. Dios es nuestro pastor, Él es el pastor por excelencia, Él es el buen pastor. Ahora, el salmista presenta ciertas características de Dios que nos motivan a nosotros a confiar en Él. Y ese es el propósito de nuestra enseñanza en este día. Razones por las que Dios es digno de confianza. ¿Puedo ciertamente confiar en Dios? Es importante que pensemos en las razones que movieron al salmista a referirse a Dios como pastor. Resulta que el pastoreo era un trabajo muy conocido durante toda la historia de Israel. Y todas las personas también sabían que las ovejas eran animales indefensos, que con facilidad se extraviaban, que necesitaban mucha limpieza, necesitaban dirección, necesitaban ser rescatadas. Y esa era la labor que cumplían los pastores. De no tener estos animales, una persona que las guiara y las cuidara, las protegiera, estos animales seguramente iban a morir. Ser pastor también era un buen trabajo de entrenamiento. Los grandes líderes de la nación de Israel, los patriarcas, ellos fueron pastores. Y así podemos hablar de Abraham, de Isaac y Jacob, que realizaron esa labor. También Moisés y David realizaron labores pastorales. Es por esa razón que en todo el Antiguo Testamento se utilizan figuras del pastor y las ovejas para referirse a Dios y para referirse al pueblo de Dios. Era una manera de presentar la enseñanza clara del cuidado de Dios y la necesidad que las ovejas o que el pueblo tiene de Él, y que de esta manera Israel lo pudiera entender. Los escritores del Nuevo Testamento también usaron esa misma terminología conocida para describir a la iglesia. Es por eso que en el Nuevo Testamento se refieren en muchos pasajes a la iglesia como las ovejas. Pasajes como Hechos, capítulo 20, versículos 28 y 29, y también la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. También se aplica frecuentemente la figura de pastor a Jesucristo. Él mismo se refiere a sí mismo en Juan, capítulo 10, diciendo que Él es el buen pastor.
también otros autores. El de Hebreos capítulo 13 versículo 20 se refiere a Jesús como pastor, incluso en la primera carta de Pedro, capítulo 2 versículo 25, y el capítulo 5 versículo 4 hacen esa misma referencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que nos da entonces el salmista para que nosotros podamos vivir confiados? ¿Sabe algo? El conocimiento que tú tengas de Dios determina la forma en la que tú vas a vivir. Muchas personas suelen deprimirse con gran facilidad porque no tienen un conocimiento claro de la fidelidad de Dios, de su soberanía, de su amor, de su provisión. Por eso muchos cristianos viven desalentados. Alguien dijo en una oportunidad, un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Un cristiano que tiene un conocimiento claro en el poder de Dios, en su soberanía, va a llevar a cabo una vida victoriosa, aunque se enfrente a muchas trivialidades. David, al escribir este salmo, por supuesto, él está pensando en su propia experiencia. Él como pastor en el campo, cuidando de las ovejas, siendo él un pastor siempre muy responsable, arriesgando su vida en varias oportunidades, como vamos a ver más adelante, para proteger del peligro de las fieras del campo al rebaño que le había sido encomendado. Pensando entonces él en esas cosas, él hace un análisis sobre eso y determina que Dios es su pastor, que Dios lo cuida, que él puede vivir confiado, él puede vivir tranquilo, porque Dios tiene cuidado de él. Esa misma verdad se aplica a cada uno de nosotros. Así como David fue creado por Dios, todo ser humano fue creado por Dios, y el solo hecho de ser creación de Dios hace que Dios nos ame. Ciertamente la Biblia enseña que Dios está airado todos los días en contra del pecador, pero eso no invalida la verdad de que Dios ama a todas las personas, aunque ama al pueblo de Dios de manera distinta y mucho más especial. ¿Cuál es la primera razón que encontramos nosotros en este Salmo número 23? Número 1, puedes confiar en Dios porque Él provee todo lo necesario. Puedes confiar en Dios porque Él provee todo lo necesario. Mira el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. David primero menciona la frase al describir a Dios. Dios es su pastor, dice David. Y al pensar en que Dios es su pastor, entonces el resultado de eso es que nada va a faltarle. Implícitamente, David está diciendo que Dios va a proveerle todo lo necesario para que él pueda tener una vida tranquila. Y de allí la confianza que él tiene en Dios. Él puede confiar en Dios porque Dios va a proveerle todo lo que él necesita. Asimismo, la palabra de Dios nos enseña ese principio claro a nosotros. Ahora bien, la frase mi pastor da una aplicación muy personal del Salmo. Así como David se refiere de manera personalizada a Dios y dice mi pastor, cada uno de nosotros puede decir lo mismo. Ahora, podemos decirlo, podemos leerlo y podemos recitar este versículo, pero debemos preguntarnos, ¿es Dios realmente nuestro pastor? Recuerde que un pastor da guía, un pastor da dirección. Por supuesto que un pastor provee, un pastor cuida, un pastor protege, pero es guía y da dirección. Ahora, ¿es Dios realmente nuestra guía? Para que Dios sea nuestra guía, nosotros debemos seguir su palabra, porque Dios nos marca las directrices que debemos seguir en nuestra vida a través de sus enseñanzas, que claramente las encontramos en la Biblia. Toda la Biblia es palabra de Dios. Ahora, debemos preguntarnos, ¿es la palabra de Dios nuestra fuente de autoridad y conducta? Muchos somos muy ligeros para responder esa pregunta, pero ¿realmente la Biblia es nuestro fundamento para nuestra vida, para las decisiones que tomamos, para las cosas que hacemos? ¿Realmente consideramos a la palabra de Dios lo más importante en nuestra vida? Si no es así, déjenme decir algo, debe ser así. Debemos corregirlo entonces, porque como creyentes somos hijos de Dios y debemos vivir según la voluntad de Dios, y no hay una manera de hacerlo si no es por la palabra, por la Biblia. Así que entonces Dios cuida y dirige con amor a cada una de sus ovejas. Así cada persona puede confiar en Él. ¿Desea Dios dirigirnos? ¿Desea Dios realmente cuidarnos?
Sí, Él es el buen pastor y Él quiere llevarnos por caminos seguros, donde las fieras del campo no nos vayan a dañar. Él quiere proveernos todo lo necesario. Esa es una verdad que el Señor Jesucristo también le dijo al pueblo en el Sermón del Monte. Fueron sus palabras en el capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el 34. Y por esa razón Él finaliza esa enseñanza diciendo que las personas que confían en Dios deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué serán añadidas todas las demás cosas? Porque Dios nos ama, Él es nuestro pastor y Él desea proveernos todo lo que necesitamos. Esa es una verdad que debemos entender en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Sigue siendo Dios el buen pastor hoy? Por supuesto que lo es. ¿Es Dios el buen pastor para la iglesia en Venezuela en medio de la crisis económica? Por supuesto que lo es. Dios no cambia. Dios es fiel. Dios ama a su iglesia de manera muy especial y Dios desea proveerle a su iglesia todo lo necesario para que la iglesia sea victoriosa. Pero ¿estamos nosotros realmente dispuestos a seguir las directrices que Él nos ha trazado? Así que David se refiere a Dios como el pastor porque Dios lo dirige y porque Él sigue las directrices que Dios le da. El versículo número 1 resume el mensaje de los versículos 2 al 4. Todo lo que vemos de los versículos, todos los principios que están incluidos en los versículos 2 al 4 están allí. Fíjese que David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada puede faltarnos cuando tenemos un pastor que nos provee todas las cosas. Eso es lo que el versículo está diciendo. ¿Por qué nada puede faltarme? Porque lo tengo todo. ¿Y por qué lo tengo todo? Porque tengo un pastor que me cuida, que me ama, que me dirige y que me provee todo lo necesario. Si Él me provee todo lo necesario, entonces puedo decir, nada me faltará. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí reunidos, podemos decir esas palabras? David podía decirlo, no porque él fuese el rey de Israel, o porque mucho dinero tenía en sus manos y eso aumentaba sus posibilidades de adquisición. No, no es esa la razón que él está dando. La razón por la cual David confía de que nada le faltará es que Jehová es su pastor. El hecho de que usted piense que Jehová es su pastor también lo lleva a decir, lleno de confianza, que nada ha de faltarle. Un cristiano no debería entonces estar quejándose por las cosas que no se encuentran en este país. Nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en el Señor. Aunque nos toque enfrentar circunstancias difíciles, Dios es nuestro fiel pastor. Ahora, así como el buen pastor provee todo lo que sus ovejas necesitan, así también entonces Jehová cuida a David, y eso es lo que él enseña en el Salmo. Cuando Saúl le dijo a David que no podría con el filisteo Goliat, fíjese lo que David le responde en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35. David le responde así a Saúl: Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Luego en el versículo 37 de ese mismo capítulo, David dice, y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. David entendía la labor de un pastor, debido a que él mismo había pastoreado ovejas en el campo. Él protegía a las ovejas del ataque del león y del oso. Él luchó cuerpo a cuerpo con esos animales para rescatar de las fauces del león y del oso a la oveja que había sido capturada. Así que David piensa en Dios, capaz de enfrentarse a cualquier cosa para protegerlo. Entendiendo esa enorme verdad que por experiencia propia David había aprendido, entonces él no tenía temor de enfrentarse al gigante. David sabía
que así como él había pastoreado a esas ovejas y las había cuidado, Dios, más fiel que David, porque es perfecto en fidelidad, lo cuidaría y no permitiría que David muriera en las manos de un gigante incircunciso, como él lo llama. ¿Se da cuenta la confianza que tenía David en Dios? Una confianza que lo hizo descender para enfrentarse a una persona humanamente con mayores capacidades de las que él podía tener. Ante los ojos humanos, David iba a ser despedazado por ese gigante, pero la confianza de David no estaba puesta en sus capacidades. La confianza de David estaba puesta en su Dios. ¿Cuántos de nosotros, en este gigante que estamos ahora enfrentando en Venezuela, de crisis económica, gigante de la falta de alimentos, gigante de la falta de medicamentos, gigante de hospitales que no están preparados para atender a nadie, gigantes de corrupción en todos los niveles, gigantes de delincuencia en las calles y de violencia y maltrato? ¿Están nuestras miradas puestas en las circunstancias y estamos perdiendo la paz y nos estamos deprimiendo y desalentando? ¿O somos como David, que podemos poner nuestra mirada en Dios y entender que con nuestras fuerzas no podemos cambiar las cosas a nuestro alrededor, pero que Dios cuida de nosotros? ¿Me oye? Que no son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, es Dios en nosotros quien nos hace avanzar y nos hace vencer. La expresión que usa David, nada me faltará, es consecuencia entonces de la primera línea. Jehová es su pastor. Porque Dios es mi pastor, no tengo que temer, pues Él siempre proveerá todo lo necesario. ¿Es Dios tu pastor? Si realmente tú crees eso, entonces, ¿qué temes? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tanto desaliento? ¿Por qué tanta depresión y angustia? ¿Por qué la falta de sueño? Si Dios es tu pastor y Él te dirige y Él provee todo lo necesario, porque eso es lo que la Biblia enseña, no deberíamos decir como el salmista, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Podemos dormir en paz, podemos tener tranquilidad, podemos tener gozo, porque Dios cuida de nosotros. Eso es lo que estaba sucediendo con David. Hemos de confiar y descansar en Él completamente, porque Dios es nuestro buen pastor. No debe haber entonces amargura en el corazón del creyente. No tienen que haber cristianos enredándose en los problemas de la vida diaria y dejándose atormentar por el estrés. Más bien, nosotros deberíamos ser ejemplo de luz en la sociedad en la que estamos. Y mostrarle a las personas que no conocen a Dios que nuestras esperanzas brillan porque están fundadas en las promesas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, puedes confiar en Dios porque en Él hay sustento. Y ese es el principio que nos enseña David en el versículo 2 y la parte A del versículo 3. Dice David, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Es importante que entendamos que el sustento incluye 3 elementos: comida, que es cuando se refiere a pastos, agua y reposo, que es una referencia al descanso. Es a eso que se refiere David. Ahora, la frase verdes pastos es el alimento de alta calidad. Delicados pastos se traduce en otras versiones. En la versión de las Américas, diferente a la Reina Valera 1960, no se traduce delicados pastos, sino verdes pastos. Ahora bien, Dios sabe proveer y quiere proveer estas delicias para cada uno de nosotros. Recuerde que las bendiciones de Dios para sus hijos no son a medias. Dios no da las cosas a medias, las da completamente. Cuando decidió salvarnos del pecado, se dio a sí mismo en sacrificio. ¿Me oye? Él nació entre nosotros, tomó forma humana, se encarnó. Jesucristo es Dios hecho hombre, caminó entre nosotros. Dice la Biblia, fue tentado en todo pero sin pecado. Y fue a la cruz del Calvario, lugar de peor maldición. Enseña Pablo a los Gálatas que Él fue hecho maldición por nosotros.
Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, murió en la cruz, se entregó totalmente en amor por nosotros. Él no va a darnos cosas a medias. A los Efesios, el apóstol Pablo les enseñó que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice Pablo que nos bendijo a medias, dice toda bendición espiritual. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, toda bendición de manera total, absoluta y completa está sobre ti, porque en Cristo ya Dios lo hizo. No es que debemos de decirle a Dios que nos bendiga hoy, o decirle a Dios que me bendiga el día de mañana. La enseñanza de Pablo a los Efesios, en esos primeros versículos del capítulo número 1, es que Dios lo hizo de manera total y completa. Ya no es necesario que Él vuelva a bendecirnos, porque ya Dios lo hizo, porque somos sus hijos. Lo que tenemos que hacer sencillamente es ser fieles a Él para no tener que estar enfrentando las consecuencias del pecado siendo hijos de Dios. Podemos disfrutar las bendiciones, las delicias de las cosas que Él nos provee, pero debemos ser fieles a lo que Él nos enseña. Muchas veces padecemos, no porque Dios es infiel o porque Dios se olvida de nosotros, es porque nosotros mismos somos testarudos y prestamos más atención a nuestras propias opiniones que a lo que la Biblia enseñe. ¿Y sabe algo? Tan testarudos somos que estas verdades podrían predicarse una y otra vez cada domingo en la congregación, y usted está sentado y escucha esas verdades una y otra vez, y no obstante seguimos viviendo como mejor nos parece. Decimos que amamos a Dios, decimos que le seguimos, pero nuestra opinión muchas veces tiene más autoridad sobre nosotros que lo que la Biblia enseña. ¿Eso está bien? No, amados, no está bien. Si Dios es nuestro pastor, nosotros debemos ser obedientes a lo que Él dice en su palabra y no a nuestras propias opiniones. Dios nos pastorea en verdes pastos. Eso significa que Él nos provee de alimento de alta calidad. Todo lo que necesitamos de la vida proviene de Él. Dios sabe proveer y quiere proveer estas delicias para nosotros. Allá en el Sermón del Monte, capítulo 6, en ese mismo pasaje del versículo 24 en adelante, el Señor Jesucristo dice que si Dios alimenta a las aves de los cielos, si Dios alimenta a los lirios del campo, ¿cuánto más no alimentará y tendrá cuidado de sus hijos? Nosotros tenemos especial valor para Dios por encima de todas las demás cosas creadas. Si Dios provee de todo entonces a una flor en el campo que solamente dura un día porque ella florece con especial hermosura, más gloria de la que tuvo Salomón, y Dios la protege y la cuida y solo dura un día, ¿cuánto más no hará por nosotros que somos sus hijos? Pero curiosamente, cuando Jesús habla de esto, les dice a las personas que están a su alrededor, hombres de poca fe. Entonces el problema no es el cuidado de Dios, el problema no es su provisión, el problema es nuestra poca fe, que tenemos la inclinación a poner nuestra mirada más en las circunstancias que en Dios mismo. La paz y la prosperidad a veces nos hace olvidar a Dios. Y por eso Dios, que es nuestro buen pastor, permite que ciertas circunstancias difíciles lleguen a nuestra vida. Le aseguro que las circunstancias nacional ha hecho que muchas personas se acerquen más a Dios. Le aseguro que esto ha hecho que muchos corazones se han hecho más sensibles a la predicación de la palabra. Algunas veces los tiempos difíciles son necesarios porque nos acercan más a Dios. Mientras estuve hospitalizado a causa de la bacteria que aquejaba mi cuerpo, yo adoré durante esos días mucho al Señor y tuve momentos de oración muy intensos y pude ministrar la palabra de Dios a muchos enfermos en ese hospital. Pero ¿sabe algo? Ese momento de enfermedad, ese momento de crisis me acercó a Dios. Cuando salí del hospital y después de 2 meses vencer la fiebre que estaba afectando mi cuerpo, yo pude darle gracias a Dios por esa bacteria. En lugar de darle gracias a Dios porque me sanó de la fiebre y de la bacteria, di gracias a Dios porque tuve la bacteria y tuve fiebre. Porque en esos momentos vi aspectos de mi vida que tenían que corregirse. En ese momento me acerqué más a Dios que en cualquier otro momento de mi vida.
Así que dije, Señor, gracias, porque en tu infinita misericordia y en tu amor permitiste que una bacteria me trajera más intensamente a ti. ¿Me oye? Así que debemos dar gracias a Dios, incluso por los momentos difíciles que enfrentamos. Debemos dar gracias a Dios por esos momentos en los que no conseguimos alimento. Debemos dar gracias a Él, porque eso nos hace o nos obliga a poner nuestra mirada en Él, porque ya no queda otra opción. ¿Me oye? Y es que las ovejas en el campo, cuando aparecen los lobos y aparece el oso, no tienen otra opción que confiar en lo que el pastor que las cuida hará por ellas. Ellas no pueden defenderse, son indefensas. Así es necesario que a veces ese lobo de las circunstancias difíciles aparezca en nuestra vida, para que podamos ver la mano poderosa de Dios actuando a favor de nosotros y podamos elevar en alabanza acción de gracias a Él. Y entendamos también la enorme necesidad que tenemos de Él y que no somos autosuficientes, que somos muy frágiles, que somos vulnerables a las circunstancias y que sin Dios no lograremos absolutamente nada. Los tiempos difíciles son buenos porque nos ayudan a entender que necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa. ¿Me oye? Entonces la prosperidad muchas veces nos aleja de Dios, la paz, los tiempos difíciles nos acercan a Él. En este caso, el salmista más bien confía en Dios y le alaba. Probablemente, por lo que vemos en versículos más adelante, él se estaba enfrentando a situaciones que podrían causarle la muerte. No obstante, él alaba a Dios y pone su confianza en Él en lugar de quejarse. El término pastos que aparece allí abarca la imagen de riquezas, de posesiones, de abundancias. Dios bendice a sus hijos abundantemente. En medio de la situación que pudo estar enfrentando el salmista, él está reconociendo estas hermosas verdades. Hermanos, ¿quién es nuestra fuente de provisión? Tenemos la costumbre de poner nuestra mirada en las cosas, los medios. Dios nos provee, pero Dios usa medios para proveernos. ¿Cuáles son esos medios? Puede ser un carro, puede ser una empresa, puede ser una persona que Dios está usando para proveerte todo lo necesario. ¿Sabe cuál es la costumbre que el ser humano tiene? De quitar la mirada de Dios, que es la fuente de provisión, y comenzar a poner la mirada en esas cosas que Dios usa como medio. Y entonces en nuestra mente y en nuestro corazón, el medio se convierte en la fuente y peor aún, se convierte en un Dios. Y entonces llegamos a pensar, si me botan de esta empresa, ¿qué me voy a hacer? No voy a poder vivir, todo me va a faltar porque todo lo he tenido en esta empresa. Otros piensan, si fulano de tal que me provee de todo lo que necesito, decide un día no proveerme más o no ayudarme más, ¿qué va a pasar? O aquellos que tienen sus negocios, si mi negocio quiebra, ¿cómo voy a sostenerme? Ciertamente tenemos que ser diligentes, responsables, buenos administradores, porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios y debemos ser mayordomo de todo lo que Dios nos ha dado. Así que la negligencia es pecado. No podemos entonces tirarnos a dormir y olvidarnos de cuidar las cosas que Dios nos da. No, pero no podemos ver esas cosas como fuente o como un Dios. La fuente es Dios, y cuando Él desea bendecirnos, lo va a hacer a través de una empresa, a través de un negocio que tú tengas, a través de una persona, o va a quitarte todo eso para usar cualquier otra cosa que Él quiera, para que podamos entender que nuestra fuente de bendición, de provisión, es Él y ninguna otra cosa. ¿Me oye? No es un gobierno, no es un partido político, no es una filosofía económica lo que nos va a hacer estar prósperos, es Dios. Es cuando Él quiere. Él puede hacer brillar el sol en situaciones muy oscuras. Él puede hacer que a las 2 de la mañana el sol salga de pronto y brille, solo si Dios quiere. Un día Josué oró y según la Biblia enseña, se detuvo el sol y se detuvo la luna. ¿Me oye? Científicamente sabemos que no fue el sol que se detuvo, pero la Biblia, para que entendamos el principio, el día se hizo más largo. ¿Me oye? Solo porque un hombre de Dios clamó porque necesitaban ganar una batalla. Y Dios escuchó la oración de un hombre fiel, dispuesto a glorificar su nombre, y respondió. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero nosotros limitamos a Dios. Como vemos que somos incapaces de realizar muchas cosas, creemos que entonces Dios es incapaz de realizar otras, y eso es algo que tenemos que corregir. ¿Somos hombres de poca fe, como dijo Jesús allá en el Sermón del Monte?
tendemos a ser hombres y mujeres de poca fe y de poner nuestra mirada en otras cosas. Es Dios quien nos provee de riquezas cuando Él quiere, de posesiones, y lo hace abundantemente cuando Él quiere. Aguas tranquilas dan la idea de refrescarse. El versículo número 2 habla de alimento y bebida, las necesidades diarias que las ovejas necesitan. Ahora, Dios nos conduce junto a aguas de reposo. Entonces entendamos esto, Dios sabe conducirnos por experiencias de gozo y bendición. Eso es lo que también nos enseña la frase aguas de reposo, o como aparece en otras versiones, aguas tranquilas. Todavía más, el creyente lleno del Espíritu Santo es una fuente de agua viva. El término agua muchas veces se refiere para la abundancia de bendiciones o de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mire Isaías capítulo 48, versículo 18, como dice, cito, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Para hablar de abundancia de paz y para hablar de abundancia de justicia, utiliza entonces el Señor en Isaías 48, 18 la figura del mar o el río, que hace alusión al agua. En ese mismo libro de Isaías, capítulo 66, en el versículo número 12, la palabra de Dios dice, porque así dice el Señor, he aquí yo extiendo hacia ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Entonces fíjese, entendemos que la expresión agua allí en el versículo 23, en el capítulo 23 de Salmos, puede estarse refiriendo entonces a la abundancia de bendiciones que Dios en su amor, en su cuidado, en su provisión, procura siempre darnos. Y allá en Jeremías capítulo 17, Jeremías 17, versículo 7 y 8, dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En años de vida tendrá, no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Versión de las Américas. Entonces, estar junto a corrientes de agua es sinónimo de abundancia de bendiciones y de prosperidad. ¿A dónde desea llevarnos el Señor entonces? ¿Cuál es el propósito de Dios con su pueblo? ¿Debemos nosotros confiar en Él? ¿Es acaso esa una razón valedera para que confiemos que Dios nos ama y que desea lo mejor para nosotros? Junto a aguas de reposo. ¿Qué dijo Charles Spurgeon de esa frase? Escuche lo que interpretó Charles Spurgeon por esa frase en el Salmo 23. Él preguntó, y cito, ¿cuáles son estas aguas de reposo sino las influencias y gracias de un bendito espíritu? Su espíritu nos ayuda en varias actividades, como aguas en plural, para limpiarnos, refrescarnos, fertilizarnos, para fortalecernos. Fin de la cita. De esta manera vio Charles Spurgeon la interpretación de ese versículo. Junto a aguas de reposo, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere usted ser fiel, obediente a Dios como Él lo desea? Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Allá en Efesios capítulo 5, el versículo 18 es el versículo central de toda la epístola a los Efesios. Allí el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y lo vemos en tono imperativo, lo que sugiere entonces que es un mandamiento apostólico. Todo lo que Pablo ha dicho a lo largo de toda la carta, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el capítulo 4, y todo lo que ha dicho en los primeros versículos del capítulo 5, y todo lo que dirá después, a partir del versículo 19 hasta el último versículo del capítulo 6 de la carta, toda la enseñanza contenida en ese hermoso tratado teológico es posible debido a la verdad enseñada en el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios.
la llenura del Espíritu. Y es de lo que hemos hablado reiteradas veces acá en nuestra congregación. Ser lleno del Espíritu no es ser bautizado, todo creyente es bautizado. Ser lleno del Espíritu no es el sello del Espíritu, todo creyente es sellado. Ser lleno del Espíritu no es la presencia del Espíritu, todo creyente tiene la presencia del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es dejarse controlar en su totalidad por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me oye? Usted no se llena a usted mismo, usted sencillamente mengua en su voluntad para que sea el Espíritu Santo quien lo controla. Es Dios quien lo llena a usted por medio del Espíritu, pero al mismo tiempo es algo que usted debe permitir que suceda en su vida. Esa es la referencia en el Salmo 23, según nos enseña Charles Spurgeon. La única forma en la que podemos realmente hacer la voluntad de Dios es que el Espíritu Santo de Dios nos llene. De otro modo, no es posible. Ahora, presta atención a esto. La llenura del Espíritu es la llenura de la palabra de Dios. No podemos separar esas dos cosas. Si usted no es lleno de la palabra, usted no puede ser lleno del Espíritu Santo. Si la llenura del Espíritu tiene que ver con el control supremo del Espíritu Santo sobre su vida, entonces eso significa que la palabra de Dios es fielmente cumplida. Si usted vive conforme a la palabra de Dios, usted está dando muestra de que usted es una persona llena del Espíritu de Dios. ¿A dónde nos lleva Dios entonces como buen pastor? A su palabra. ¿Sabe algo? Dios, que sabe más que usted y que yo, entiende que lo que más necesitamos en esta vida, llena de complicaciones y de corruptelas de todo tipo, es su palabra. No hay cosa que usted necesite más, aunque lamentablemente muchas personas son muy capaces de pasar todo el día en el sol haciendo una cola interminable para comprar un paquete de harina, pero les molesta estar en el templo un poquito más de una hora si la predicación se alarga. ¿Sabe algo? La palabra de Dios puede darte mayor fortaleza que lo que hace un paquete de harina, 1 kilo de arroz o 1 kilo de azúcar. ¿Me oye? Como hijo de Dios, necesitas más la palabra de Dios y debemos entenderlo. Si te llevaran a una celda y te dijeran, te vamos a dar un paquete de harina con 1 kilo de pollo y algunas verduras, o puedes elegir la palabra de Dios. Cuando todo esto se acabe no vamos a darte más nada. ¿Qué elegirías? ¿Sabe algo? Quizás muchas personas terminarían eligiendo la comida que alimenta al cuerpo y no esa que puede alimentar al espíritu y que termina en vida eterna en el cielo con Dios. Amados hermanos, la iglesia del Señor necesita entender que nada es más importante en esta tierra que la palabra que Dios nos ha dado, la Biblia. ¿Me oye? Necesitamos tener en nuestras manos la palabra de Dios. Charles Spurgeon entendía eso. En una oportunidad él dijo, córtame y sangraré la Biblia. Charles Spurgeon, y quizás se sorprenda, o a lo mejor ya lo sabía, él nunca fue a un seminario teológico. Charles Spurgeon no tenía ningún título teológico. Él nunca estudió oficialmente, de manera formal, teología. Él siempre fue un hombre autodidacta. Se metía en su casa y dedicaba horas de estudio a la palabra de Dios. Y cuando ese hombre enseñaba, doctores, magíster, PhD en teología se sentaban a escucharlo para aprender de él. Él era alguien que había entendido tanto el valor de la palabra de Dios que no existía una cosa en su vida a la que le dedicara más tiempo. La palabra de Dios, entonces, son las directrices que Dios nos da como buen pastor para que podamos estar firmes, fuertes ante las acechanzas del diablo. Sin ella, entonces, estamos como un barco en alta mar que naufraga sin timón. Así estamos, sin saber a dónde ir. Pero si la palabra de Dios es el mapa que tenemos, entonces podemos estar confiados. Su palabra es la forma en la que Dios nos guía. ¿Me oye? Como resultado entonces, el alimento, el agua y el reposo, la oveja se siente fortalecida. Es así como David nos está enseñando en el capítulo 23. La frase hebrea que se traduce como confortará mi alma, que aparece en el versículo 3, la parte inicial, significa restaurará el ánimo. ¿Me oye? Por supuesto, la palabra de Dios puede restaurar nuestro ánimo.
Hermano, mire, es muy posible que un cristiano de vez en cuando se sienta desanimado, que de momento la depresión nos embargue. Eso puede suceder. Pero lo que no puede suceder con un cristiano que está lleno de la palabra de Dios es permanecer en esa condición. ¿Me oye? Llegará el momento en que se levantará, porque la palabra de Dios va a restaurar su ánimo. Confortará, que dice otra versión allí en la Reina Valera, versículo 3, confortará, tiene la idea de restaurar o de reparar. Se usa para hacer volver. Así el pastor hace volver al que se extravía. Por supuesto, aquí no se está refiriendo a los que pierden la salvación, porque la salvación no se pierde, amados hermanos. ¿Me oye? Una vez que usted ha sido salvado, entonces Dios lo mantiene a usted salvo. Y por favor, entienda lo que digo. Tampoco significa que después que usted se salva puede pecar todo lo que usted quiera. No, porque aquel que es realmente salvo, entonces muestra los resultados de esa auténtica salvación, que es la justificación. ¿Me oye? Es la santidad diaria en la que vivimos. La justicia imputada produce santificación práctica. Ahora, a menudo nuestra vida necesita restauración y consuelo. Dios, nuestro pastor, lo hace y nos da siempre nuevas fuerzas a través del Espíritu. Él nos fortalece, Él nos anima, Él nos dirige para que podamos seguir adelante. ¿Sabe algo? En Tesalónica, una iglesia joven, Pablo fundó esa iglesia, pero él no pudo estar mucho tiempo con ellos allí. Debido a la persecución, amenazas de muerte, él tuvo que partir. Y algunos exégetas piensan que Pablo estuvo con los tesalonicenses algunos 5 o 6 meses. ¿Y sabe algo? Estando lejos, Pablo escuchó que en ellos habían ciertas confusiones. Algunos creyentes habían muerto y Cristo no había venido. ¿Qué pasará con ellos? Había mucho desaliento en la iglesia por eso. Y entre otras cosas, Pablo entonces se les envía una carta diciéndoles, ¿saben algo? Nosotros no somos como los que no tienen esperanzas, les dice. Y luego pasa a hablar desde el Señor Jesús, que cuando Él venga, Él resucitará a las personas que han muerto en Él. Todos nuestros seres amados que hayan muerto, les enseñaba Pablo, ellos resucitarán primero. Se levantarán de las tumbas sus cuerpos o de donde estén, del mar de donde estén. Los cuerpos saldrán, se levantarán y se unirán a sus almas con Cristo en las nubes, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, y ahí en las nubes nos reuniremos con Cristo para estar para siempre con Él, dice Pablo. Por lo tanto, ni siquiera la muerte de nuestros seres humanos debe hacernos perder el ánimo de manera total y absoluta. Ciertamente cuando perdemos a un ser querido hay dolor en el corazón y tristeza, pero la esperanza que en Cristo tenemos debe de inmediato brillar con fuerzas y realzar el ánimo, y aunque haya tristeza en el corazón, seguimos adelante porque nuestra confianza está puesta en nuestro pastor, que es Dios y que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. La muerte ni siquiera debe ser un problema para que el cristiano se deprima de manera total y absoluta. ¿Me oye? La muerte no es el final para el creyente. Y hoy puedo decir también, la muerte es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Y le aseguro que aunque amo muchas cosas en esta tierra, una vez que muera y esté en la presencia de Dios, si el Señor me diera la oportunidad de volver, caería de rodillas a sus pies y diría, Señor, ya estoy aquí, no quiero ir de nuevo a la tierra. Le aseguro que así será con todo cristiano que muere y vaya a la presencia del Señor. Estar en la presencia de Dios es algo tan hermoso, es algo tan grande, que cuando estemos allí ya no vamos a querer salir de ese lugar, no importa cuántas cosas hemos dejado atrás. Nada será para nosotros más valioso que la bendición de estar en la presencia de Dios y entender que será para siempre. El deseo más grande de todo creyente es estar con Cristo, y Pablo lo decía de esa manera. No le importaba el sufrimiento que él tenía que enfrentar, no importaba si un día estaba en la cárcel, no importaba el flagelo, los golpes, el desprecio, las amenazas de muerte. Eso no le importaba al apóstol. Él quería servirle a Cristo, ese era su más grande deseo en esta tierra, porque Cristo era su pastor, era quien trazaba el camino a seguir en esta vida.
pero también su deseo era morir y estar con Cristo en el cielo. ¿Es ese tu deseo? ¿Quisieras morir para estar con Cristo? Un cristiano maduro, saludable, quiere morir para estar con Cristo, pero quiere vivir para servirle, así como Pablo tenía ese conflicto, ese doble deseo, vivir para servirle a Cristo, morir para estar con Él. Número 3. Puedes confiar en Dios porque Él te guía por caminos de justicia. La parte B del versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Me oye? ¿Quién nos guía entonces? Él no solamente nos envía. Dios no solamente nos dice cuál es el camino que debemos seguir. Recuerda que para guiar tenemos que estar allí. Guiar no es enviar a unas personas a que hagan algo y luego yo me quedo. Guiar es ir con ellos. Es más, guiar es ir delante de ellos. ¿Recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, recordándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y recuerden que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Nos envió solos el Señor a la tarea misionera? ¿Nos envió Él solos a cumplir el propósito del Padre de glorificarlo a través de la predicación y la vida en santidad? No nos envió solos. Él fue con nosotros, Él va con nosotros, Él está con nosotros como iglesia. Él nos acompaña en cada labor que realizamos. Y no solo eso, Él nos fortalece, Él nos da sabiduría para que nosotros podamos tomar decisiones y hacer cosas que le den a Dios toda la gloria y toda la honra. Cristo está con nosotros, asegurándole a la iglesia la victoria. ¿Me oye? Él está en su iglesia, Él está en nosotros, dentro de nosotros. De manera que cuando cerramos el templo, usted no debe despedirse del Señor. Usted no debe decirle al Señor, bueno Señor, Espíritu Santo, gracias por haberme llenado hoy hasta el domingo que viene o el miércoles. No, la presencia del Señor va con usted a su hogar y está con usted en su hogar. Y está con usted en el trabajo. Y está con usted donde quiera que vaya. Porque Él es nuestro pastor. Él es nuestro guía. No nos abandona, no nos deja, jamás. También el libro de los Salmos hay tantas enseñanzas. Donde dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Nunca nos dejará. Dios permanece siempre fiel. Tú puedes confiar plenamente en Dios. Ahora, cuando tienes confianza plena en el Señor, en ti aumenta el gozo. No es posible tener gozo si no tienes confianza en Dios. ¿Cómo tener gozo cuando estás lleno de preocupaciones? Pero puedes tener confianza en el Señor si le conoces y entiendes que Él es fiel, que Él te ama, que su amor es incondicional. Y el gozo fluye solo porque es el fruto del Espíritu que habita en ti. ¿Recuerda Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante? Mas el fruto del Espíritu es amor, y allí está la segunda característica de ese fruto, gozo. Podemos tener gozo, como Pablo le dijo a los tesalonicenses, porque no somos como aquellos que no tienen esperanza. La iglesia tiene esperanzas en Dios. Ahora bien, aplicada esta verdad a las ovejas literales, la frase se refiere a caminos fáciles de seguir. Cuando dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Un pastor literal, con ovejas literales en el campo, no va a pasar a las ovejas por senderos que ellas no puedan transitar. Él se asegura de que ellas puedan andar por caminos fáciles de andar. Para el salmista es una figura que habla de la justicia. Jehová dirige a David en una vida no solo próspera y tranquila, sino una vida que es también recta, una vida de rectitud, una vida donde las cosas se hacen bien hechas, como Dios nos enseña a nosotros en su palabra. Es una dirección correcta y sana. Dios no guía a los suyos en caminos que van a terminar mal. Los caminos de justicia de Dios terminarán en bendición sobre bendición hasta que sobreabunde, porque toda bendición nos ha sido dada ya. ¿Cuál es el fin que nos espera?
¿Sabe qué es hermoso? Ir a una batalla donde ya sabemos cómo va a terminar y que el fin de la batalla es nuestra victoria. ¿Cómo no ir confiados? ¿Cómo no ir alegres? ¿Cómo atemorizarnos cuando sabemos que al final ninguno de nosotros va a morir, todos vamos a vencer, todos vamos a triunfar? ¿Cómo entonces no estar esperanzados? Estamos en una batalla en esta tierra, no podemos esperar disfrutar toda la gloria del cielo en esta tierra porque entendamos, la sociedad en que vivimos está caída de la gloria de Dios y su resultado es la corrupción. Así que nos toca padecer porque aún el príncipe de las tinieblas hace estragos. ¿Me oye? Pero el final es la destrucción total de Satanás enviado al lago de fuego. Al final, la iglesia gloriosa estará por la eternidad con Cristo. Y dice la Biblia, y la muerte no será más, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas estas cosas habrán pasado. ¿Cuál es el futuro que te espera, amado? ¿Cuál es el final que te espera? Es un futuro de gloria, es un futuro de mucha bendición, es un futuro en la presencia de Dios. Y Él, nuestro Dios, nuestro pastor, nos dice ahora que confiemos, pero que seamos obedientes en su palabra. Caminos de justicia son caminos rectos. ¿Y cómo podemos andar por un camino recto? ¿Cómo andar en un camino de justicia? ¿Cómo? Desechando cualquier pensamiento mundano y concentrándonos en lo que Él nos enseña en su palabra. Cada una de las cosas del Salmo 23 son guía de Dios y dirección de un Dios que nos ama, que es fiel, que nos provee, pero que desea que entendamos que sin su palabra no podemos hacer nada. La iglesia no sería la iglesia de Dios si no es porque la palabra de Dios es enseñada. ¿Me oye? Necesario es que valoremos la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuando hablamos de dirección divina, muchas veces pensamos en ciertas decisiones, como ¿con quién me casaré? Esa es una de las preguntas que las personas hacen. ¿Sabe algo? Se me acercó un joven en una oportunidad, aquí en la iglesia. No voy a decirle quién es para que no vaya por ahí a decirle a nadie. Pero este joven se me acercó hace unos años y me dijo, pastor, el tiempo pasa, me gradué, tengo un buen trabajo, pero no tengo novia. ¿Cómo sé yo cuál va a ser la mujer que está en la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé? Me acuerdo que le puse la mano en los hombros para abrazarlo y acercarlo a mí y le dije, tengo una palabra de Dios para ti. Yo no sé qué interpretó él. Usted sabe lo que interpreta mucha gente por allí. Quizás pensó que le iba a dar el nombre, el apellido, la edad y dónde vivía y hasta el número de teléfono. WhatsApp, el Facebook, no sé. Pero me lo llevé a la oficina. Y me fui a la enseñanza de Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Donde dice que no os unáis a yugo desigual. Le dije, ¿sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida en cuanto al matrimonio? Que te cases con una mujer que ame con todo el corazón a Dios. No con una mujer perfecta, porque en esta tierra no la hay. Con una mujer que ame a Dios, con una sierva de Dios, una hija de Dios. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Le dije, se podrá llamar María, Catherine, Luisa, qué sé yo, pero su corazón tiene que pertenecerle a Dios. Dios tiene que ser el pastor de esa mujer. Solo así sabrás que esa mujer está en la voluntad de Dios para tu vida. No esperes una luz que entre del cielo a tu cuarto en plena madrugada con una voz fantasmagórica diciéndote el nombre de la que va a ser tu esposa. Olvídate de eso. La palabra de Dios nos da a nosotros principios muy claros que debemos seguir. ¿Debo casarme? Si quieres hacerlo, hazlo. Pablo también dio lugar a que el que se quiere quedar soltero para dedicarse a la obra del Señor, bueno, hágalo. O viudo, fíjese lo que, ¿sabe algo? Pablo, muchas personas enseñan que Pablo nunca se casó. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia no enseña que Pablo nunca se casó. Pareciera más bien que la Biblia enseñara que Pablo fue viudo. ¿Me oye? ¿Por qué? Por la frase que aparece en 1 Corintios capítulo 7. Cuando dice a los viudos, no le dice a los solteros.
Él les dice, a los viudos les digo, si quieren quédense como yo. ¿Por qué se compara con los viudos? Muy probablemente Pablo estuvo casado y su esposa murió. Luego él se dedicó a la obra del Señor por completo y entonces tomó esa decisión. Pero a los que no soportan porque se la pasan quemándose todo el tiempo, y usted sabe a qué se refirió Pablo, cásese, no hay problema. Pero ¿con quién te vas a casar? Con una mujer que tenga por pastor al mismo que es tu pastor. Allí ya no hay más discusión. ¿Es la voluntad de Dios que me case con esta mujer? Yo te diría, ¿es cristiana? ¿Es la voluntad de Dios que me case con este hombre? Las mujeres casi se me pasan. ¿Es la voluntad de Dios que me case con este hombre? ¿Es cristiano? Sí. O como algunos por allí dicen, yo lo convierto, pastor, no se preocupe, que de eso me encargo yo. Pongo a tono, mire, con el Señor. No, a veces sucede lo contrario. ¿Me oye? O se casa con una persona que no tiene temor de Dios y termina el hogar convirtiéndose en una guerra sin cuartel porque no hay temor de Dios en aquella persona. Así que, ¿te quieres casar? Puedes hacerlo. Tienes toda la libertad para hacerlo. Pero asegúrate, esa persona con la que vas a casarte, ese hombre, esa mujer, ¿realmente es una hija de Dios? ¿Es Dios el pastor de ella? Entonces, si es así, esa es la mujer que está dentro de la voluntad de Dios para que tú te cases. Ya no te enrolles más. ¿Me oyes? Dios va a bendecir el matrimonio si ambos están en él, porque se están haciendo las cosas como Dios dice. Otra pregunta que la gente se hace, ¿cuál debe ser mi empleo? Mira, hay varias preguntas aquí, no puedo quedarme en cada una de ellas. ¿Cuál debe ser mi empleo? Bachaquear no. Porque bachaquear es hostigar al pobre. ¿Me oye? Y es ilegal. Y es mal testimonio. Entonces, por favor, no diga usted como esos por allí que andan, los libertinos que andan por allí dándose permiso o excusándose. Dios sabe, Dios entiende que por necesidad es que lo hago. Dios entiende que eres un infiel pecador que no respeta los principios bíblicos. Eso es lo que Dios entiende. ¿Me oyes? Así que no debemos hacer concesiones, hermanos. Debemos ser fiel a lo que la palabra de Dios dice. Evaluemos el empleo que vamos a tener. Llevémoslo a la balanza. Y siempre pensemos si lo que vamos a hacer da gloria a Dios. Porque todo lo que un cristiano hace debe dar gloria a Dios. Si no da gloria a Dios, entonces no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. ¿El bachaqueo da gloria a Dios? No. ¿Estar en un tipo de trabajo que no es legal, eso da gloria a Dios? No. Entonces no participemos de las cosas del mundo, en ninguna de sus formas. No pienses que Dios va a entender. Dios lo único que puede entender de lo que estás haciendo es que no eres fiel y que no tienes la palabra de Dios como fuente de autoridad y conducta en tu vida. ¿Dónde debo vivir? Muchas personas eligen vivir en lugares donde hay una buena iglesia. Bueno, esa es una buena decisión, pero ¿sabe algo? Algunos preguntan, ¿a qué iglesia debo asistir? ¿A qué iglesia debo asistir? Escúcheme lo que le voy a decir. Me gustó una predicación que escuché del pastor R.C. Sproul hace algunos meses. Él dijo que una persona no debe procurar congregarse en una iglesia que quede cerca de su casa. Él dice que toda persona debe procurar congregarse en una iglesia que quede cerca de la Biblia. ¿Me oye? ¿Qué haces con congregarte en una iglesia cerca de tu casa si esa iglesia no es bíblica, no va a ser de bendición para tu vida? Ve a una iglesia que quede cerca de la Biblia, una iglesia que enseñe la verdad. Y si tienes que agarrar 4 carros y pararte más temprano para llegar a ese lugar, te pregunto, ¿acaso lo que vas a aprender de la palabra de Dios correctamente interpretada y bien enseñada no vale la pena 4 o 5 carros? ¿No vale la pena aprender la palabra de Dios bíblicamente que te levantes a las 4 de la mañana para que puedas estar a las 8 de la mañana en el templo que queda tan lejos de tu casa? Por supuesto que lo vale, y más aún. ¿Me oye? Así que busque una iglesia cerca de la Biblia, aunque la misma iglesia quede lejos de su casa. El pastor R.C. Sproul habla de miembros de su iglesia que tienen que manejar 2 horas en cada reunión para llegar al templo. Pero lo hacen porque quieren ser bendecidos con la correcta exposición de la palabra de Dios. Entendamos entonces que debemos valorar el consejo de Dios si hemos entendido que Él es nuestro pastor y queremos que dirija nuestra vida.
La dirección de la que habla el versículo 3 es más fundamental que dar respuestas a esa pregunta. ¿Me oye? ¿Con quién me casaré? ¿Cuál debe ser mi empleo? ¿Dónde debo vivir? ¿A qué iglesia debo asistir? El versículo 3 se refiere a algo más fundamental. Es la obra del Señor mediante la cual nos aleja del pecado y nos hace obedientes a Él. La idea es que seamos más obedientes, amados hermanos. Eso es lo que se está diciendo. Es a eso que se refiere. Dos de los medios que Dios usa para hacernos obedientes son, número 1, su palabra, y número 2, su espíritu. Dios usa entonces, de los medios que Él usa esos dos. Su palabra, mira el Salmo 119, versículos 104 y versículo 105, dice: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mi pies tu palabra, y luz para mi camino. El salmista entendía eso, y por eso en el Salmo 119:11 dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un segundo medio que usa el Señor para hacernos más obedientes es su espíritu. Y así Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces entendemos eso. Necesitamos su palabra, necesitamos su Santo Espíritu. ¿Y por qué hace Dios todas estas cosas? ¿Por qué Dios hace todo lo que dicen estos versículos? ¿Por qué Dios es mi pastor y nada me faltará? ¿Por qué en lugares dedicados pastos me hará descansar? ¿Por qué junto a aguas de reposo me pastoreará? ¿Por qué Dios confortará mi alma? ¿Por qué Él me guiará por sendas de justicia? ¿Por qué? Por amor de su nombre. No es por amor a ti, aunque te ama. ¿Me oye? Pero no se trata de ti. Inicialmente se trata de Él. Dios te ama y por eso hace todo esto. No pongas en duda el amor de Dios por ti. Él te ama, pero lo hace por amor de su propio nombre, para la gloria de Él. ¿Se imagina un pastor que no va a predicar a su iglesia? ¿Se imagina un pastor que pasan 2 meses y no ha ido a su iglesia ni un solo domingo? Ese es un pastor que no enseña la Biblia a su iglesia y por tanto no debería estarlos pastoreando nunca. No está alimentando a su iglesia, no los está fortaleciendo en la palabra de Dios. ¿Me oye? La labor más importante de un pastor es enseñar la Biblia y si no lo hace, su iglesia está descuidada. Así que Dios como buen pastor hace todas estas cosas y su nombre queda bien en alto. Él es fiel en enseñar su palabra, Él es fiel en darnos su cuidado, Él es fiel en sostenernos para que estemos vigorosos espiritualmente hablando y podamos vencer en la batalla. Así que hacer todas estas cosas con su iglesia habla bien del nombre de Dios. Me guía, no por quién soy yo, sino más bien por quién Él es. Dios es un Dios bueno, Él es fiel en gran manera. Dios se comprometió conmigo y Él es fiel. Él ha prometido entonces no abandonarnos. Una cosa segura que tú puedes tener es que Dios no va a abandonarte jamás. Dios desea que su nombre sea glorificado. Este es el fundamento último. La razón por la cual Dios te ha salvado a ti del pecado es para que tú vivas para su gloria. Entonces entendamos que el objetivo de la redención es adorar a Dios, es glorificar su nombre. Mateo capítulo 5, versículo 16 expone esta verdad. Dice así: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la iglesia tiene buenas acciones, cuando la iglesia obedece a Dios y sigue las directrices que el buen pastor le traza, entonces el nombre de Dios es glorificado ante las personas del mundo. Número 4. Puedes confiar en Dios porque Él nos protege en todas las circunstancias. Mire lo que dice el versículo 4, es hermoso lo que dice este versículo. Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que la cuarta razón por la que podemos confiar en Dios es porque Él nos protege, no importa la circunstancia que estemos enfrentando, no importa la situación que tú estés viviendo.
Dios promete que Él cuida de ti. No importa la enfermedad, no importa la crisis económica, no importa si estás al borde mismo de la muerte, no importa el problema familiar que estás enfrentando, Dios ha prometido estar contigo, Él ha prometido cuidarte de cualquier cosa que tú puedas estar enfrentando. No hay problema, no hay circunstancia, no hay situación alguna de la cual Dios no pueda librarte. No existe problema alguno en el cual Él no esté dispuesto a protegerte. Su protección no descansa en ti, descansa en su fidelidad. Y su fidelidad es inquebrantable. Él es Dios, nuestro buen pastor. ¿Me oye? ¿Puedes estar tranquilo? Por supuesto que sí. Valle de sombra de muerte significa, o hace más bien alusión a un ambiente amenazador y peligroso, a una profunda oscuridad. Los creyentes podemos estar confiados en Dios aún en las calamidades más fuertes de la vida. Entendamos eso. Aún en el valle más oscuro, donde podría estar escondido algún ladrón o fiera, la presencia del pastor tranquiliza a las ovejas. Ladrones que minan y hurtan, lobos rapaces que quieren comernos. Si la presencia de Dios está con nosotros, nosotros podemos estar tranquilos. Y podemos decirle a Dios: Señor, si tú estás conmigo, no tengo por qué temer, no tengo por qué tener miedo. La razón es porque Él está con nosotros. Esa es la razón por la cual el salmista dice que no temerá. Leamos el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué el salmista dice que no temerá? Y dice mal alguno. No importa qué clase de mal, no importa cuán fuerte pueda ser ninguna circunstancia, Él no temerá ninguna circunstancia, ningún problema, ningún mal. ¿Por qué? Porque tú, Señor, estarás conmigo. Si Dios está conmigo, entonces ¿cuál es la razón para temer? No hay razón alguna para temer. Esa entonces es la razón de nuestra confianza, de nuestra paz, de nuestra tranquilidad. La sola presencia de Dios es suficiente para que el creyente pueda vivir confiado. La vara y el cayado podrían ser instrumentos diferentes que usaba el pastor. El primero con un mazo se usaba en la defensa, el segundo para sostén y para conducir. A veces se usaba también para disciplinar a las ovejas. Cuando del rebaño, una de las ovejas tenía siempre la tendencia a apartarse del rebaño, los pastores tomaban ese cayado y se acercaban y la golpeaban fuerte en una de sus patas hasta quebrársela para enseñarle a mantenerse en el rebaño. Así es la disciplina en la iglesia. Algunos miembros no se sienten amados cuando el pastor disciplina. ¿Me oye? Y yo he sido muy criticado por eso. Algunos dicen que soy muy radical. Yo no creo que sea yo muy radical. Yo creo que la Biblia es radical. Lo que sí trato de ser es bíblico. ¿El pastor Tony disciplina en su iglesia? Claro. Lo hago por dos razones. Número uno, porque te amo. Y si tú pecas, yo tengo que hacerte entender que el pecado puede traer terribles consecuencias a tu vida y tengo que apartarte de esa condición de pecado a como de lugar, y por eso la disciplina. Y número dos, porque amo a la iglesia y la disciplina mantiene la pureza de la iglesia al no permitir que el pecado funcione dentro de la congregación como algo normal. Entonces el pastor disciplinaba a las ovejas en el campo, y así usa entonces David la figura de tu vara y tu cayado. La vara y el cayado traen disciplina al rebaño, pero también protección. Se cuenta que las ovejas literales en el campo, cuando veían al lobo que amenazaba, ellas se juntaban y el pastor tomaba su vara y la colocaba sobre sus hombros y ellas se agazapaban detrás del pastor, porque eso que el pastor hacía las hacía sentir protegidas, seguras. Así que un pastor de congregación que enseña la palabra de Dios está dándole protección a la congregación en contra de los engaños del mundo, del diablo. ¿Me oye? Pero nuestro Dios, que es el buen pastor, está con su consejo divino siempre protegiéndonos. Entonces es importante que eso lo entendamos bien.
Dios sabe usar los instrumentos necesarios para dar seguridad a sus ovejas. Número 5, puedes confiar en Dios porque Él nos exalta ante quienes nos adversan. Y en este momento quiero pedirte que pienses en las personas que te han hecho la vida difícil. ¿Cuántas personas hoy quizás te han enviado mensajes, te han llamado y te han dicho cosas feas? ¿O han sido un obstáculo para que tú puedas realizarte, lograr objetivos que sabes que glorifican a Dios y que son buenos para ti y para tu familia? Y esas personas quieren hacer obstáculo y quieren robarte la paz y quitarte el sueño. Piensa en esas personas en este momento. Esos que no te aman mucho. Piensa en ellos. Los versículos 5 y 6 nos dicen lo que hace Dios contigo delante de ellos. Si los versículos 1 al 4 nos habla del buen pastor, Jehová es mi pastor, los versículos 5 al 6 nos dice que Jehová es mi anfitrión. El anfitrión es aquel que te invita a su casa y luego te atiende de la mejor manera. Ese es Dios, que nos lleva a su casa y nos llena de atenciones. ¿Y sabe delante de quién lo hace? Lo hace delante de tus enemigos. Te lleva a su casa y te da la mejor de las atenciones. Eso hace Dios. ¿Me oye? Por esa razón no tienes que preocuparte en pelear en contra de tus enemigos, sino de gozarte por lo que Dios está haciendo y va a hacer contigo delante de ellos. Tú solo sé fiel a Él. Fíjese bien. Leamos esos dos versículos. Mire lo que dice el salmista. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquellos que quieren angustiar tu vida, Él adereza mesas delante de ti. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando delante de los angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida delante de los angustiadores. Y en la casa de Jehová moraré por largos días delante de los angustiadores. ¿Qué hace el Señor contigo delante de aquellos que te adversan? El Señor te exalta. Los versículos 1 al 4 te enseñan que el Señor te cuida, te protege. Los versículos 5 y 6 te enseñan que Dios te exalta y lo hace delante de aquellos que quieren verte mal, delante de aquellos que te quieren llenar de intrigas y te quieren que tú no consigas tus metas o tus objetivos. Si tú eres fiel, ellos verán un día la gloria de Dios manifestarse en tu vida y de eso un día aprenderán, o por las buenas o por las malas, pero se darán cuenta de lo que Dios está haciendo en ti. ¿Me está oyendo? ¿Qué debemos hacer con aquellos que se burlan de mí? ¿Qué debemos hacer con aquellos que esperan que fracasemos? ¿Sabe algo? Cuando empezamos Oanza en la congregación, algunos por allí empezaron a decir que no se crean esos hermanos que ese jueguito que tienen con esos niños les va a durar mucho. ¿Sabe algo? Esto pica y se extiende. Agárrennos, no nos para nadie. ¿Me oye? ¿Vendrán obstáculos? Es posible, pero yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, Señor. Y porque nuestra motivación es glorificarte a ti. Y Él va a colocar una mesa llena de manjares deliciosos delante de nosotros en su casa y ante nuestros angustiadores, esos que esperan vernos fracasados. Aquí la metáfora entonces cambia de pastor, cambia a anfitrión. El anfitrión era responsable por su invitado, aún para su protección contra sus enemigos. Dice que el Señor le agasaja con un banquete en su honor. Eso es lo que dice el versículo 5. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos agasaja, hermanos. Prepara un banquete. Esto nos recuerda a nosotros el banquete de bodas. Un día la iglesia estará con el Señor para disfrutar manjares en su presencia. El Señor arregla la mesa con una vajilla elegantísima y con las más deliciosos manjares. Lo hace en presencia de sus enemigos. Esto sugiere la debilidad de los enemigos. Ellos quieren hacerte daño, pero solo podrán hacer aquello que Dios les permita hacer. Satanás pudo dañar a Job solo hasta donde Dios le permitió, y luego Dios lo exaltó y le multiplicó todo lo que inicialmente había tenido. ¿Me oye? Tus enemigos
esos que hablan mal de ti, esos que quieren hacerte mal y verte mal, ellos no podrán impedir jamás que Dios desate sobre tu vida todas las bendiciones que Él desea. Porque los propósitos de Dios siempre se cumplen. Dios, ¿qué hace también? Él unge con aceite perfumado, eso humedecía el cutis reseco por el sol en las personas. Es un símbolo de la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. Él llena la copa hasta el borde con el mejor vino. Este es un cuadro de gozo. La vida abundante se encuentra en Cristo en relación íntima con Dios. ¿Dónde debemos estar nosotros entonces? En la presencia del Señor todo el tiempo. David estaba seguro de que el bien y la misericordia corrían tras él porque sabía que Jehová es fiel, en vez de decir a quienes van por camino de justicia. ¿Es usted obediente a la palabra de Dios? ¿Procura usted glorificar a Dios en todas las cosas que hace? Si eso es así, usted puede estar como David, confiado de que no debe correr usted detrás del bien y de la misericordia. David dice que en quien anda por camino de justicia, siguiendo las directrices del buen pastor, que es Dios, más bien el bien y la misericordia lo perseguirán a él. El salmista esperaba disfrutar toda su vida del bien que Dios le concedería. Y nosotros podemos esperar de eso, aunque tengamos que enfrentar circunstancias muy fuertes. Todos los días de la vida y largos días, que son dos expresiones que usa David, se refieren entonces a que todo el tiempo, por siempre y para siempre, Dios nos hará abundar en su presencia. Nosotros podemos esperar lo mismo que el salmista esperaba de Dios, porque somos sus hijos. ¿Me oye? Ahora bien, ¿puedes confiar en Dios? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son las razones que hemos presentado hoy? Número 1, puedes confiar en Dios porque Él provee todo lo necesario. Número 2, puedes confiar en Dios porque en Él está todo el sustento. Número 3, puedes confiar en Dios porque Él te guía por camino de justicia, es un camino seguro y el fin de ese camino siempre es bendición. Número 4, puedes confiar en Dios porque Él nos protege en toda circunstancia, de cualquier mal, de cualquier peligro. Él es todopoderoso, nada lo puede frenar. Y finalmente, tú puedes confiar en Dios porque Él nos exalta ante quienes nos adversan. ¿Se da cuenta usted del cuadro que David aquí nos está presentando? ¿Hay razones entonces en este Salmo 23 para que tú puedas confiar plenamente en el Señor? David nos está mostrando el carácter protector de Dios, su cuidado, su amor, su fidelidad, usando la analogía de un pastor. Dios es nuestro pastor y nos ama. ¿Estamos solos nosotros? No estamos solos. Que Dios nos lleve por el sendero que Él considere conveniente. Pero en cualquier sendero sabemos y debemos estar confiados de que su bendición sobreabundarán en nuestras vidas. Yo le invito, amada iglesia, que usted tenga a Dios como su buen pastor, que Dios sea su pastor. Y termino con Juan capítulo 10, versículos 7 al 15. Acompáñeme a ese preciosísimo evangelio, Juan 10, versículos 7 al 15, y mire las palabras del mismo Señor Jesucristo en este pasaje. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De esta manera, entonces tenemos claro que el pasaje del Salmo 23 se relaciona con el pasaje de Juan capítulo 10, para que entendamos que así como Jehová es el pastor de David, ese mismo Jehová, Dios, Jesús, nuestro Salvador, es nuestro buen pastor que nos cuida. El pastor que dio su vida por nosotros y que nos ha dado de toda bendición, sobre bendición, hasta que sobreabunde. ¿Puedes vivir confiado? Sí. Póngase de pie, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por ser nuestro buen pastor, que nos dirige, que nos cuida, que nos amas, que nos exaltas delante de aquellos que quieren vernos en malas condiciones. Gracias por darnos las directrices que debemos seguir para honrarte. Bendito seas, Señor, por la palabra que nos das, por el consejo divino, por el cuidado, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por ser nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.